Hola, curiosas y curiosos. ¿Qué conocéis de las cruzadas? ¿Sabéis que el Papa Urbano II juntó a católicos y ortodoxos para luchar contra los infieles? ¿Conocéis a Florín de Borgoña? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y con el vídeo de hoy vais a alucinar. Ya sabéis, aquí se cuenta la historia de otra forma. Así que si quieres saber más, acompáñanos. Tras la batalla de Manzikert el 26 de agosto del 1071, en la que los selyúcidas derrotaron a las tropas bizantinas y llegaron a capturar al Basileos Romano IV Diógenes, los turcos comenzaron la invasión de la península de Anatolia. En apenas unos años, los bizantinos iban a perder su principal granero y la zona de reclutamiento de su ejército. El otrora poderoso imperio bizantino debía pasar a la defensiva ante el empuje de los selyúcidas. Así que, situándose incapaces no ya de recuperar el territorio perdido, sino de defender sus fronteras, el emperador bizantino Alejo I Comneno envió una embajada al Papa Urbano II solicitando su ayuda. El Papa, que vio la oportunidad de unir bajo un mismo estandarte a toda la cristiandad, tanto católicos como ortodoxos, no solo prestaría ayuda al emperador, sino que, una vez recuperado el territorio perdido por los bizantinos, ordenaría dirigir sus ejércitos a Tierra Santa, para así recuperar Jerusalén. Así que en el concilio de Clermont, en el año 1095, Urbano II hizo un llamamiento a toda cristiandad para luchar contra los infieles, bajo el estandarte de la cruz, por ello lo de cruzada. Y lo hizo al grito de «Dios lo quiere». Y el Papa sabía qué hacer para que la convocatoria tuviera éxito. Concedió la indulgencia plenaria a todos los que luchasen contra los infieles y la promesa de la salvación a los que muriesen en la batalla. Y de esta manera Raimundo IV de Tolosa, Godofredo de Bouillon, Hugo de Vermandois y Bohemundo de Tarento encabezaron los principales ejércitos que marcharon hacia Constantinopla a mediados del año 1096. Partiendo de diferentes lugares y siguiendo rutas diferentes, los cuatro ejércitos cruzados se reunieron a las puertas de Constantinopla en abril de 1097. Entre los diferentes grupos y nacionalidades que formaron parte de la primera cruzada se encontraba un contingente de unos 1500 daneses comandados por Wayne el Cruzado, un hijo ilegítimo del rey de Dinamarca, Wayne II Estridsson. Aunque lo de ilegítimo natural podría ser anecdótico para el rey de Dinamarca, ya que era lo normal. Pensad que de los 20 hijos que tuvo, o que se le conocen, mejor dicho, solo uno nació dentro del matrimonio, y además murió muy joven. El resto fueron hijos de las diferentes concubinas que tuvo, y curiosamente, algunos de ellos llegaron a ser reyes de Dinamarca. Pues bien, junto a Wayne, en la vanguardia del grupo de daneses, iba su joven esposa Florín, hija del duque de Borgoña, Otto I. Los primeros enfrentamientos entre los cruzados y los selyúcidas tendrían lugar en los territorios de la península de Anatolia, y mientras el grupo de daneses atravesaba las llanuras de la Capadocia, hasta que fueron emboscados por los turcos. Aquel numeroso grupo de rubitos que avanzaba compacto fue un blanco muy fácil para la lluvia de flechas con la que fueron sorprendidos desde posiciones estáticas y en altura. Así que apenas repuestos del primer ataque, recibieron un segundo, con unos arqueros a caballo que se acercaban hasta el grupo, disparaban y huían rápidamente. Así que el número de bajas y de heridos auguraba un final trágico para los nórdicos. El tercer ataque, protagonizado por la caballería ligera de los turcos, mucho más maniobrable y rápida que la de los cruzados, sería demoledor. A pesar de las dificultades, los daneses aguantaron la lucha durante todo el día, con Wayne y Florín a la cabeza. Rodeados de cientos de cuerpos caídos, con apenas unas decenas de soldados en pie, las fuerzas justas para mantener la espada y con Florín herida por una flecha, el matrimonio dirigió sus caballos hacia las montañas. Pero aquello no era una huida. Aquella posición elevada les daría cierta ventaja
para seguir luchando, aunque insuficiente por la abrumadora superioridad numérica de los turcos. Y allí murieron ambos, y Florín lo hizo con apenas 14 años, una auténtica niña en combate. Como curiosidad deciros que el escritor irlandés William Bernard McCabe inmortalizó la leyenda de esta niña, y lo hizo en su novela histórica Florín, princesa de Borgoña, en el año 1855. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me lo podéis poner en vuestros comentarios. Los leo todos. Y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno os hablo de las indulgencias y en este os hablo de una anécdota muy interesante entre Julio Verne y Alexandre Dumas. Son alucinantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.